¿Sabías que existen relatos de criaturas y seres que no fueron creados por Dios? Estos relatos se encuentran en varias mitologías y en textos antiguos que desafían nuestra comprensión del mundo. La existencia de tales criaturas plantea la pregunta: ¿hay entidades que provienen de un lugar donde no rigen las leyes divinas? Hoy exploraremos esas criaturas, seres que parecen surgir de un caos incontrolable y que, para algunos, fueron producto de fuerzas misteriosas que operan fuera de los designios de Dios. Quédate hasta el final para conocer su historia y las profundas implicaciones que estos relatos han tenido a lo largo del tiempo. Comencemos con una de las criaturas más enigmáticas mencionadas en el Antiguo Testamento, el Leviatán. Esta bestia, descrita como una serpiente o dragón gigantesco, habita en las profundidades de los océanos y se menciona en el libro de Job como una criatura tan poderosa que ningún ser humano podría domarla. El Leviatán simboliza el caos absoluto, algo que está completamente fuera del control humano y que, según algunos textos, existía incluso antes de la creación del mundo. En el judaísmo y el cristianismo primitivo, el Leviatán representaba la fuerza opuesta a la creación divina. La idea de un ser tan gigantesco y caótico dio pie a muchas interpretaciones, y algunos teólogos se han preguntado si realmente fue creado por Dios o si en cambio provino de un lugar desconocido. Algunos estudiosos de la Biblia sugieren que el Leviatán es una representación del mal primordial, una fuerza de caos que existía antes de que el mundo fuera ordenado y que, por lo tanto, pudo haber surgido en un estado de confusión en el que la creación divina aún no había tomado forma. Siguiendo con la lista de seres enigmáticos, los Nefilim son otra figura clave. En el Génesis se nos habla de unos seres que resultaron de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. A estos descendientes se les llamaba Nefilim, y eran descritos como gigantes con habilidades sobrenaturales. Su existencia generó temor y respeto entre los humanos, pues se decía que poseían una fuerza inmensa y una sabiduría fuera de lo común. Según algunos textos, los Nefilim no fueron creados directamente por Dios, sino que aparecieron como un efecto colateral de la interacción entre seres divinos y humanos. Esto plantea preguntas sobre su naturaleza y si realmente pertenecen al plan divino o si, por el contrario, fueron un accidente, una anomalía que resultó de la mezcla entre lo celestial y lo humano. Entre las figuras de misterio que desafían la creación divina, encontramos a Lilith, la que algunos consideran la primera esposa de Adán. La historia de Lilith no está en la Biblia, pero aparece en textos antiguos y en el folclore judío. Según estos relatos, Lilith fue creada al mismo tiempo que Adán, y a diferencia de Eva, se rebeló contra él, negándose a someterse. Como castigo, fue desterrada del Edén. Lilith representa una fuerza femenina que se opone a la sumisión, y su figura ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, Lilith es una encarnación de la independencia y la libertad, mientras que para otros representa una entidad demoníaca. La pregunta que surge es: ¿fue Lilith realmente una creación de Dios o surgió de alguna otra fuerza? Su rechazo a cumplir el papel que se le asignó ha llevado a algunos a pensar que Lilith simboliza una fuerza externa al orden divino. Uno de los relatos más impactantes sobre criaturas que no encajan en el plan de Dios son los ángeles caídos. Estos seres son ángeles que, en algún momento, desobedecieron a Dios y fueron expulsados del cielo. El líder más famoso de estos ángeles es Lucifer, conocido también como el portador de luz. Según los relatos, Lucifer era uno de los ángeles más hermosos y poderosos, pero su ambición y deseo de poder lo llevaron a rebelarse. El libro de Isaías y el de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, contienen algunas referencias sobre la caída de Lucifer, quien arrastró con él a otros ángeles en su rebelión. Estos ángeles caídos se convirtieron en demonios y, en lugar de servir al bien, se dedicaron a sembrar el mal y la confusión en el mundo.
A diferencia de los ángeles que se mantuvieron fieles, estos seres caídos fueron separados de la luz divina y se convirtieron en enemigos de la humanidad. Así, su existencia plantea la inquietante idea de que hay criaturas en el universo que están en una lucha constante contra la creación y el orden divino. Se dice que estos ángeles caídos, al ser desterrados del cielo, adquirieron características y habilidades que los convirtieron en seres completamente diferentes a los ángeles celestiales. Fueron conocidos como demonios y han sido descritos en distintas culturas como entes que influyen en el comportamiento humano, causando guerras, conflictos y sufrimiento. La imagen de los ángeles caídos ha sido usada en el arte y la literatura para simbolizar la lucha entre el bien y el mal, así como para representar los peligros de la soberbia y la ambición desmedida. Junto al Leviatán, otro ser que desafía la lógica de la creación es el Behemoth, una criatura gigantesca y aterradora que se menciona también en el libro de Job. Este ser es descrito como una bestia colosal que habita en la tierra, y se dice que posee una fuerza sin igual. Según algunas interpretaciones, el Behemoth representa el poder de la naturaleza, una fuerza que no puede ser controlada ni domada por los seres humanos. Al igual que el Leviatán, el Behemoth parece ser una criatura que existe en los límites de la creación divina, y su propósito y origen han sido motivo de debate. Algunos estudiosos sugieren que el Behemoth podría representar una fuerza destructiva que es ajena a la bondad de Dios, mientras que otros consideran que es un símbolo de la majestuosidad y la grandeza de la naturaleza. Sin embargo, su existencia plantea preguntas sobre si existen fuerzas y seres que pueden escapar del control divino y, en cambio, seguir sus propios caminos. Se dice que, al final de los tiempos, el Behemoth y el Leviatán serán derrotados en una batalla apocalíptica y sus cuerpos serán ofrecidos como banquete a los justos. Esta profecía simboliza la idea de que, aunque estos seres caóticos puedan desafiar la creación, al final serán vencidos y el orden será restaurado. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, el Behemoth sigue siendo una fuerza indomable y una figura de misterio. Dentro de la tradición judía encontramos la leyenda del Golem, una criatura creada por seres humanos a través de conocimientos místicos y cabalísticos. Según la leyenda, un golem es una figura de barro o arcilla que puede cobrar vida mediante un ritual específico en el que se invocan palabras sagradas y se coloca un pergamino en su boca o en su frente con el nombre de Dios. El golem fue creado en varias ocasiones en la historia como un protector, aunque se dice que, en muchos casos, escapaba del control de su creador. La historia del golem representa una advertencia sobre los peligros de intentar imitar a Dios. Aunque los seres humanos pueden aspirar a crear vida mediante conocimientos místicos, el golem siempre carece de algo fundamental: el alma. Esta criatura actúa únicamente según las instrucciones que recibe, sin tener voluntad propia, lo que la convierte en un ser limitado y peligroso. En el relato más famoso, el golem de Praga, un rabino llamado Judá Loeu ben Bezalel creó un golem para proteger a su comunidad, pero la criatura se volvió incontrolable y tuvo que ser destruida. El golem es un símbolo de la ambición humana de emular el acto de la creación, pero también una advertencia sobre los límites que la humanidad no debería traspasar. A diferencia de las criaturas divinas, el golem es una creación imperfecta, una figura que desafía la perfección de la creación divina y muestra cómo el intento de imitar a Dios puede resultar en consecuencias peligrosas e impredecibles. En la mitología de los pueblos nativos de Norteamérica, especialmente entre los algonquinos, existe una criatura conocida como el Wendigo. Este ser es una figura aterradora que se asocia con el hambre desmedida y el canibalismo. Según la leyenda, el Wendigo surge cuando una persona recurre al canibalismo en momentos de desesperación, especialmente durante los fríos inviernos en los que la comida escaseaba. Una vez que alguien consume carne humana,
Se transforma en un Wendigo, una criatura insaciable que vaga en busca de más víctimas para satisfacer su hambre. El Wendigo es una figura de advertencia sobre los peligros de romper los tabúes sagrados. La transformación en esta criatura es vista como un castigo por el acto de canibalismo, un recordatorio de las consecuencias de abandonar la moralidad en momentos de crisis. Este ser se presenta como una criatura que está fuera del orden natural y que, según algunos mitos, no fue creada por Dios, sino que es una manifestación de los pecados y de la desesperación humana. A lo largo de los años, el Wendigo ha sido representado en diversas historias y leyendas, y su figura ha perdurado como un símbolo del lado oscuro de la humanidad. Aunque no forma parte de las criaturas divinas, su presencia en la mitología muestra cómo ciertas acciones humanas pueden dar lugar a seres que existen fuera de la creación y que representan los peligros del deseo desenfrenado. En la tradición medieval surgen dos entidades demoníacas muy particulares, los íncubos y súcubos. Estas criaturas son descritas como demonios que seducen a los humanos en sus sueños, aprovechándose de sus deseos y debilidades. Los íncubos, de género masculino, buscaban seducir a mujeres mientras dormían, mientras que los súcubos, de género femenino, seducían a hombres. Según los relatos, estos demonios se alimentaban de la energía vital de sus víctimas, dejándolas exhaustas e incluso enfermas. La historia de los íncubos y súcubos plantea una visión interesante sobre la lucha entre la espiritualidad y el deseo terrenal. En la Edad Media, estos demonios fueron considerados responsables de muchos males físicos y psicológicos, y su existencia fue una advertencia contra la lujuria y el deseo desenfrenado. Aunque estas criaturas no son mencionadas en la Biblia, su influencia se extendió en la tradición cristiana, y algunos teólogos sugirieron que eran entidades caídas, separadas del plan divino y vinculadas a la corrupción y el pecado. Estas criaturas fueron representadas en el arte medieval y renacentista como seres hermosos pero peligrosos, y su presencia en la cultura popular ha perdurado hasta nuestros días. La idea de que hay seres que existen únicamente para aprovecharse de las debilidades humanas ha servido como una advertencia para mantener el control de los propios deseos y vivir una vida en armonía con los preceptos divinos. En la mitología griega encontramos a la quimera, una criatura monstruosa con la cabeza de león, el cuerpo de cabra y la cola de serpiente. Este ser híbrido representaba el caos y la falta de armonía en la creación. A diferencia de los animales creados con un propósito claro en el orden natural, la quimera era un ser contradictorio, una mezcla de distintos animales que no podía encajar en ningún lugar. Según la leyenda, la quimera fue una de las muchas criaturas nacidas de Tifón y Equidna, dos monstruos que se oponían a los dioses del Olimpo. A diferencia de los seres creados con una finalidad específica, la quimera era un símbolo de la destrucción y el desorden. Era una bestia que no obedecía a ninguna lógica y que representaba una amenaza constante para los humanos. En la mitología griega, esta criatura fue derrotada por el héroe Belerofonte, quien logró matarla con la ayuda de su caballo alado, Pegaso. El concepto de la quimera ha sobrevivido a lo largo del tiempo y se ha convertido en un símbolo de los peligros de mezclar elementos incompatibles. La quimera representa la amenaza de la desarmonía y el caos, y su imagen ha sido utilizada para advertir contra el peligro de intentar combinar fuerzas opuestas en la creación. Al igual que otras criaturas que desafían la creación divina, la quimera muestra cómo el desorden y la falta de propósito pueden ser una amenaza para el equilibrio del universo. Los vampiros son criaturas legendarias que han aparecido en el folclore de varias culturas alrededor del mundo, aunque su versión más conocida proviene de Europa del Este. Los vampiros son seres inmortales que se alimentan de la sangre de los vivos, y su figura se ha convertido en un símbolo de la inmortalidad y el miedo a la muerte.
Aunque el origen exacto de los vampiros es incierto, muchos relatos los describen como almas condenadas, seres que no fueron creados por Dios y que, en cambio, surgieron como resultado de una maldición o un castigo. La figura del vampiro ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo del tiempo. En algunos relatos, el vampiro es un símbolo del pecado y el deseo prohibido, una criatura que representa el deseo de poder y la ambición desmedida. En otros relatos se le presenta como un ser trágico, condenado a una existencia eterna sin esperanza de redención. Al igual que otras criaturas ajenas a la creación divina, el vampiro se encuentra en un estado de limbo, un ser que no pertenece al reino de los vivos ni al de los muertos. El mito del vampiro también refleja el miedo a la corrupción y al contagio. Se dice que los vampiros pueden convertir a otros en vampiros mediante la mordida, lo que representa una especie de plaga espiritual que amenaza a la humanidad. A lo largo de la historia, los vampiros han sido considerados una amenaza para el orden divino, una manifestación del deseo de inmortalidad y la rebelión contra la muerte. En este sentido, los vampiros encarnan una de las mayores transgresiones contra el plan divino, la negación de la mortalidad y el intento de vivir eternamente fuera del ciclo natural de la vida y la muerte. En la mitología japonesa, los kitsune son zorros espirituales que poseen habilidades mágicas, como cambiar de forma y adoptar la apariencia humana. Se dice que algunos kitsune son benevolentes y ayudan a los seres humanos, mientras que otros son traviesos y pueden causar problemas o engañar a las personas. Los kitsune no son considerados seres divinos en el sentido estricto, sino espíritus que existen en el limbo entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Los kitsune han sido asociados con el dios sintoísta Inari, la deidad del arroz y la prosperidad, quien los utiliza como mensajeros. Sin embargo, también existen kitsune que no están ligados a Inari y que actúan por su cuenta. Estos zorros independientes suelen ser considerados peligrosos, ya que utilizan sus poderes para manipular a los humanos y causar confusión. La existencia de los kitsune plantea la idea de que existen criaturas que, aunque no sean malignas, operan fuera del control divino y siguen sus propios intereses. La figura del kitsune ha sido utilizada en la cultura japonesa como símbolo de inteligencia y astucia, pero también como advertencia sobre los peligros de confiar en lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Al igual que otras criaturas que no fueron creadas directamente por Dios, los kitsune representan una fuerza autónoma que puede ser benéfica o peligrosa, dependiendo de sus intenciones y de cómo interactúen con los seres humanos. En el Islam y la mitología árabe existen criaturas conocidas como jinn o genios, que fueron creadas de fuego sin humo mucho antes de que se creara a la humanidad. A diferencia de los ángeles, los jinn son seres libres, capaces de elegir entre el bien y el mal, lo que los convierte en entidades ambiguas y misteriosas. La existencia de los jinn plantea la idea de que hay seres que, aunque creados por Dios, existen fuera del propósito directo de la creación humana y operan en un mundo paralelo, viviendo vidas independientes. Los jinn pueden interactuar con los humanos, y se cree que algunos de ellos pueden poseer personas o incluso otorgar deseos a aquellos que logran capturarlos. Sin embargo, estas interacciones suelen tener un alto precio, ya que los jinn son conocidos por su astucia y su capacidad para manipular las situaciones a su favor. En el Corán se menciona que el líder de los jinn, Iblis, fue expulsado del paraíso por negarse a postrarse ante Adán, lo que lo convirtió en una figura similar a Lucifer en la tradición cristiana. Los jinn han sido objeto de fascinación y temor en las culturas árabes e islámicas. A menudo se representan como seres que pueden tomar cualquier forma y que poseen habilidades mágicas. Aunque algunos jinn son benévolos, otros son vistos como entes peligrosos que pueden causar daño a los humanos.
La naturaleza dual de los jinn y su capacidad para elegir su camino los convierten en una figura única entre las criaturas que operan fuera del orden divino, simbolizando tanto el libre albedrío como los riesgos de alejarse del camino de Dios. En los textos apócrifos del libro de Enoc encontramos a los Grigori, también conocidos como los vigilantes. Estos seres son un grupo de ángeles que fueron enviados a la tierra para vigilar y proteger a los humanos, pero que en cambio cayeron en la tentación y se unieron con mujeres humanas, dando origen a una raza de gigantes conocida como los Nefilim. A diferencia de los ángeles que permanecieron fieles en el cielo, los Grigori se desviaron de su misión, y su rebelión los convirtió en una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de los textos apócrifos. Los Grigori enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, como la metalurgia, la magia y el uso de hierbas y medicinas. Este acto fue visto como una violación del plan divino, ya que la humanidad aún no estaba lista para manejar esos conocimientos. Los Grigori y los Nefilim fueron castigados, y se dice que los vigilantes fueron encerrados en un abismo oscuro, mientras que los Nefilim fueron destruidos en el diluvio. La existencia de los Grigori plantea la inquietante posibilidad de que incluso los ángeles, cuando desobedecen a Dios, pueden convertirse en seres ajenos al orden divino. El relato de los Grigori ha tenido un gran impacto en la literatura y el cine, donde se les presenta como figuras trágicas que desafiaron la voluntad de Dios y pagaron un alto precio por su transgresión. La historia de estos ángeles caídos sirve como una advertencia sobre los peligros de romper con las reglas divinas y de acceder a conocimientos prohibidos que pueden llevar a la destrucción. En la mitología hindú, los rakshasas son seres demoníacos que se alimentan de carne humana y que representan la fuerza del caos y la destrucción. Según los textos sagrados hindúes, como el Mahabharata y el Ramayana, los rakshasas fueron creados por el dios Brahma para proteger ciertos reinos, pero se rebelaron contra su propósito y comenzaron a sembrar el caos en el mundo. Aunque en algunos casos pueden servir a deidades poderosas, los rakshasas suelen ser vistos como seres hostiles y peligrosos. Los rakshasas tienen la capacidad de cambiar de forma y pueden adoptar la apariencia de seres humanos para engañar y devorar a sus víctimas. También se les describe como seres inmensamente fuertes y con habilidades mágicas. Su existencia simboliza los aspectos oscuros de la naturaleza y la mente humana, y en la mitología hindú representan el lado destructivo y egoísta de la creación. La leyenda de los rakshasas ha influido profundamente en la cultura de la India, y su figura es utilizada para advertir sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida. A diferencia de los dioses que protegen y guían a la humanidad, los rakshasas son seres que operan fuera del orden divino y buscan satisfacer sus deseos a costa de los humanos. En este sentido, son una representación de las fuerzas caóticas que existen en el universo y que, aunque creadas con un propósito, pueden volverse en contra de su destino. En diversas culturas existen leyendas sobre seres que desafían la muerte, como la Llorona en América Latina y el Banshee en Irlanda. Estas figuras son vistas como presagios de muerte y dolor, pero también como almas atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte, fuera del ciclo natural de la creación. La Llorona es una mujer espectral que, según la leyenda, vaga en busca de sus hijos que perdió trágicamente. Se la describe como una figura en pena, condenada a vagar eternamente, y su lamento es considerado un presagio de muerte. Aunque la Llorona es un ser humano en origen, su estado actual la convierte en una entidad ajena a la creación, un alma perdida que opera fuera del ciclo natural de la vida y la muerte. La leyenda de la Llorona sirve como advertencia sobre los peligros de la obsesión y el apego, y su imagen ha perdurado en la cultura popular como una figura de miedo y tristeza. Por otro lado, el Banshee en la mitología irlandesa es un espíritu femenino que anuncia la muerte con su lamento. A diferencia de la Llorona, el Banshee
Es un ser espiritual que se cree que fue creado con el propósito de advertir a las familias sobre la muerte inminente de uno de sus miembros. Aunque no es necesariamente un ser maligno, su naturaleza es ajena a la creación humana y opera en un reino que conecta la vida y la muerte. A través de estas criaturas y figuras legendarias, vemos cómo el imaginario humano ha explorado los límites de la creación, representando a seres que desafían las leyes divinas y los límites del orden natural. Cada una de estas criaturas, desde los Jinn hasta la Llorona, nos ofrece una visión diferente sobre el bien y el mal, la vida y la muerte, y el caos y el orden. La fascinación por estos seres que parecen habitar en los márgenes del universo creado por Dios ha llevado a preguntas profundas y atemporales. ¿Son estas criaturas un reflejo de los miedos y deseos más oscuros de la humanidad? ¿O acaso representan algo más, fuerzas que existen en un ámbito donde las leyes de la creación no tienen poder? Si deseas seguir explorando este tema y conocer más historias de criaturas misteriosas que desafían las leyes de la creación, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos.